A todos los presentes, muy buen día. A continuación se presentará la investigación que lleva por nombre Educación financiera en la educación primaria chilena, un análisis del libro de texto. Una investigación realizada por el doctor Danilo Díaz Levicoy, el doctor Audi Salcedo y quien les habla, José Moraga Gutiérrez, representantes de, respectivamente, Universidad Católica del Maule, Universidad Autónoma de Chile y de la Escuela Presidente José Manuel Balmaceda y Fernández. ¿Por qué surge la necesidad de abordar la educación financiera en la enseñanza de la matemática? En primer lugar, contextualizando a nivel local, Chile, en sus dos últimas presentaciones, en sus dos últimos reportes de la prueba PISA financiera, ha obtenido puntajes bajo el promedio de los países que componen la OCDE. Eso mismo ha llevado también a visualizar de que a nivel nacional para los cursos correspondientes a la educación primaria no existe una incorporación de políticas que aborden esta problemática con respecto a las habilidades financieras en el aula. Lo que sí se puede visualizar y observar es que hay incorporaciones que incentivan a la población a capacitarse, pero dichas incorporaciones, dicho incentivo proviene de privados. Específicamente hay uno en particular que aborda esta problemática y presenta un programa escolar de educación financiera, pero que es voluntario, no es algo oficial dentro del país. Dado ese contexto de la problemática, el objetivo de investigación propuesto es caracterizar las actividades de educación financiera presentes en los libros de texto de la enseñanza primaria en Chile. Para ello, un breve marco teórico. Numerosos autores hablan de que en la enseñanza de la matemática es muy necesario incorporar elementos propios de la vida cotidiana, entendiendo la dinámica que se sigue al momento de enseñar matemática y el carácter práctico que tiene esta disciplina, siendo uno de los elementos fundamentales de la vida en sociedad la economía. Por otro lado, un estudio realizado en el año 2016 establece que existe un bajo nivel de alfabetización financiera en los hogares chilenos, lo cual impacta directamente en el índice y la calidad de vida. Por otro lado, en el año 2014 se plantea que el conocimiento de elementos financieros contribuye directamente para el desarrollo económico de un país, como también para acortar las brechas de desigualdad y así también la pobreza. Por otro lado, otro elemento importante que se considera para este estudio son los libros de texto, que al día de hoy siguen siendo el recurso didáctico que más se emplea tanto por profesores y por estudiantes, puesto que se considera como un apoyo directo en la práctica de la enseñanza y además es considerado la traducción directa del currículum nacional en las salas de clase. Al día de hoy, gran cantidad de profesores siguen empleando este recurso, puesto que consideran que con él se logran aprendizajes. Esto genera de que sigan siendo considerados y validados como un recurso de relevancia para el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje. Bajo la traducción de estos dos elementos, se necesita incorporar algún referente en cuanto a educación financiera. A nivel local, se plantea que existe un programa escolar de educación financiera desarrollado por el Servicio Nacional del Consumidor en el año 2014, quienes toman los lineamientos de la OCDE en su marco de formación para la prueba PISA financiera y generan este programa escolar de educación financiera que contempla todas las dimensiones. Dichas dimensiones son contenidos, contextos, procesos, valores y actitudes. Todo esto se articula de modo tal que tiene que ser abordado en su totalidad con el objetivo final del programa, el de desarrollar ciudadanos críticos frente a las presiones del mercado. También plantean que es el desarrollar ciudadanos críticos y capaces de desenvolverse y de tomar decisiones financieras a futuro. En cuanto a la metodología que se empleó para este estudio, es un tipo de estudio cualitativo mediante un paradigma interpretativo por medio del diseño de casos múltiples. La muestra son todos los libros de texto de educación primaria, entendiendo que hacemos alusión al libro de texto, al texto del estudiante y al cuaderno de ejercicios de primero a octavo, es decir, de educación primaria,
distribuidos de manera gratuita por el Ministerio de Educación. Por otro lado, el análisis de las actividades es en base al análisis de contenido. ¿Cuáles fueron las categorías de análisis? En primer lugar, una de las categorías es el eje de aprendizaje, correspondiente a los ejes propios de la asignatura de matemática planteado por el Ministerio de Educación. Estas son números y operaciones, álgebra y funciones, geometría, probabilidad y estadística. Por otro lado, una de las categorías propias del Programa Escolar de Educación Financiera y presente también en el marco de formación de la prueba PISA financiera corresponden a los contenidos, los cuales son panorama financiero, derechos y deberes, el dinero y su uso, planificación y elaboración de presupuestos y finalmente ahorro e inversión. Por otro lado, el Programa Escolar de Educación Financiera plantea que los contenidos previamente mencionados deben ser abordados en distintos contextos para afianzar aún más la adquisición de dicho contenido y potenciar una posible habilidad financiera. Dichos contextos son personal, familiar, educacional y laboral y finalmente social. Otra categoría de análisis corresponde a los procesos cognitivos que se deben seguir para dar cumplimiento a este programa escolar de educación financiera. Dichos procesos cognitivos son identificar la información financiera, analizar la información en un contexto financiero, evaluar cuestiones financieras, aplicar el conocimiento financiero. Y además, posterior al análisis, se tuvo que agregar un proceso cognitivo que no estaba en el programa escolar de educación financiera, puesto que se observaron muchas actividades que no era posible encasillarla dentro de estos procesos cognitivos y se definió como un proceso matemático. Finalmente, el programa escolar de educación financiera plantea que hay elementos que son no cognitivos muy importantes para desarrollar habilidades, los cuales los traduce en valores y actitudes. Estas son actitudes racionales hacia la compra, tolerancia al riesgo, sensibilidad temporal, locus de control interno y actitudes positivas hacia el consumo responsable. Dadas las categorías de análisis, es importante también mencionar cómo se consideraron actividades financieras, a qué llamábamos actividad financiera en los libros de texto. Y se tomó la definición específica de la OCDE en su programa de formación de la prueba PISA financiera, en donde se plantea que toda actividad que contribuye directamente al conocimiento y la comprensión de ciertos conceptos y riesgos financieros, además de que se pueda aplicar dicho conocimiento y destrezas en fin de toma de decisiones, todo lo que contribuye directamente a esos elementos se puede considerar una actividad de tipo financiera. En cuanto a los resultados, se van a presentar solo de algunas categorías, puesto que en la investigación final están todas las categorías, pero por la reducción vamos a presentar los resultados más relevantes. En cuanto al resumen global de lo que ocurrió en esta investigación, se hizo una separación en el texto del estudiante en el cuaderno de actividades, lo cual nos dio un total de 330 actividades analizadas que tenían relevancia o que tenían una incorporación de actividades financieras, destacando que en el texto del estudiante a lo largo de los 8 años de enseñanza de educación primaria existen 201 actividades, en el cuaderno de actividades hay 129. Se observa que primero de educación primaria tiene solo una actividad, y se observa también que esto va aumentando paulatinamente a lo largo de los distintos niveles, destacando lo que ocurre principalmente en quinto de educación primaria, en séptimo y en octavo de educación primaria respectivamente, en donde se observan los porcentajes y la mayor cantidad de actividades observadas. En cuanto a los ejes de aprendizaje, una de nuestras categorías de análisis, podemos observar que el eje números y operaciones está presente a lo largo de toda la educación primaria, siendo quinto año de educación primaria quien concentra la mayor cantidad de actividades y el mayor porcentaje. Preocupante es lo que ocurre en el eje de medición, en donde no se pudieron observar actividades y en un bajo porcentaje también se observa que geometría y datos y probabilidades tienen muy poca presencia de actividades relacionadas con educación financiera.
En cuanto a los contenidos propios del programa escolar de educación financiera, se separa principalmente en dos grandes grupos. El dinero y su uso es quien presenta el mayor porcentaje de actividades, representando un 57,8% del total de actividades, mientras que panorama financiero representa un 23,5%. Panorama financiero es un contenido en donde se abordan conceptos financieros necesarios para comprender ciertos elementos o para poder aplicarlos a futuro. Como por ejemplo la tasa de interés, lo que significa interés, el concepto de compra. Toda actividad que contribuya a estos conceptos fue categorizada dentro de panorama financiero. Dado el análisis de ciertas categorías, podemos desarrollar algunas discusiones y conclusiones importantes para este estudio. En primer lugar, se observa que el predominio de actividades analizadas fue relacionado con el contenido del uso del dinero. Esto en particular destaca en dos cursos, en dos niveles, quinto de educación primaria y cuarto de educación primaria. ¿Por qué ocurre esto en estos dos cursos de educación primaria? Puesto que en dichos niveles existe un objetivo específico del Ministerio de Educación, de nuestro currículum nacional, en donde se habla del uso del dinero. Por lo tanto, la cantidad de actividades se vio muy favorecida con respecto a ese objetivo, que nos plantea un lineamiento de trabajo. Para ciertos autores, esto es un elemento básico, el uso del dinero, para formar el concepto de las operaciones básicas en la asignatura. Pero para abordar esto desde una habilidad financiera, se considera que no es el único factor. Se habla dentro de los lineamientos que plantea la OCDE que para abordar una habilidad financiera se deben incorporar diversos contextos, diversos procesos y además la incorporación de factores no cognitivos, lo cual, de acuerdo al análisis realizado, se observa que no es suficiente. Existe una escasa incorporación de habilidades propiamente financieras, existe una escasa incorporación de elementos no cognitivos relacionados con la educación financiera. Se observó principalmente que las actividades tenían como objetivo la aplicación de un algoritmo en específico de la asignatura, más no un desarrollo de una habilidad más reflexiva con respecto al contexto en el que se estaba desarrollando esa actividad. Por otro lado, es importante mencionar que el no desarrollar estas competencias financieras puede generar problemas al futuro. Es estudiado que una baja competencia financiera finalmente afecta las decisiones futuras de una persona. Por lo mismo es que una de las conclusiones es que desarrollar las competencias financieras en la enseñanza de la matemática a niveles básicos, los primeros niveles de educación, es un desafío fundamental. Porque como ya se presentó en un comienzo, la educación financiera es un elemento que hoy en día está presente en la sociedad, que siempre lo va a estar, y que contribuye directamente para acortar las brechas de desigualdad. Algunas de las referencias bibliográficas utilizadas principalmente para esta exposición están en este momento siendo presentadas. Por su atención, muchas gracias.